La Constitución Española de 1978. Principios generales, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Conviene iniciar el tema haciendo una aproximación al concepto de Constitución y así podemos definirla como el conjunto de normas escritas de rango especial que vienen a regular los órganos del Estado y definir los derechos y deberes de los ciudadanos. De esta definición simple pueden deducirse los caracteres que debe reunir una Constitución para ser tenida como tal. 1. En primer lugar, ha de consistir en una norma jurídica o conjunto de normas jurídicas escritas. Hoy en día es impensable la existencia de unas normas de este rango que no figuren por escrito. 2. En segundo lugar, estas normas tienen un rango especial que es el más alto en la escala del ordenamiento jurídico, de tal forma que no pueden ser atacadas por ninguna otra norma jurídica. En efecto, si otra disposición normativa, que obviamente deberá ser de rango inferior, contradice a la Constitución, será declarada inconstitucional y anulada. 3. Las dos materias fundamentales que ha de regular son las referentes por un lado a la organización del Estado y por el otro a definir y proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. Además de estas características deducidas de la anterior definición, podemos añadir otras establecidas por los diversos autores. La diferenciación de las tareas estatales, la definición de los órganos del Estado que se van a hacer cargo de las tareas indicadas anteriormente, así como los mecanismos que establecen la cooperación entre dichos órganos. Un método de reforma que permita que la Constitución se pueda adaptar a las reformas políticas y sociales. Antes de pasar al estudio del tema en sentido estricto, es conveniente hacer un breve repaso al proceso de elaboración de la Constitución de 1978, que nos permitirá comprender mejor sus características. Así, la Ley de 4/1/77 para la reforma política estableció el principio de supremacía de la ley, proclamó el sistema de sufragio universal directo y secreto de conformidad con lo cual se celebraron elecciones generales el 15 de junio y las Cortes que se constituyeron fueron las encargadas de elaborar el texto constitucional. A tal efecto se nombra la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual, a su vez, nombró una ponencia de 7 personas encargadas de elaborar el anteproyecto, el cual, una vez concluido, dio lugar a más de 1000 proposiciones de enmienda del mismo. Una vez aprobado el texto por el Congreso, se pasó al Senado para su ratificación, pero se produjeron bastantes modificaciones y tuvo que remitirse este proyecto a la Comisión Mixta, a fin de que solventara las diferencias y estableciera un texto único. Los trabajos, que comenzaron el 16 de octubre, quedaron ultimados el 25 del mismo mes, y el texto definitivo fue aprobado en sesiones separadas el 31 de octubre de 1978, siendo sometido a referéndum el 6 de diciembre y siendo sancionado por el Rey el 27 de diciembre del mismo año. Su publicación en el BOE se produjo el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor el mismo día. Como caracteres de la Constitución de 1978 deben indicarse los siguientes. A. Es formal y escrita. B. Es cerrada o codificada en un solo texto, a diferencia de las leyes fundamentales del franquismo, en el cual, para cada uno de los aspectos fundamentales, se dictaba una ley diferente. C. Es muy rígida por su procedimiento de reforma, lo cual quiere decir que es muy difícil reformarla. Si fuera fácil, estaríamos hablando de una constitución flexible. D. Es larga por su número de artículos y extensión. E. Es imprecisa en muchos puntos deliberadamente, al tratarse de una constitución de consenso entre los distintos partidos políticos existentes en el momento de su elaboración, con la finalidad de que pudiera perdurar en el tiempo y servir para gobiernos de los más diversos sectores políticos. Es monárquica. G. Determina el Estado como unitario con autonomías y no un Estado federal. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. En la Constitución Española de 1978 se distinguen dos partes. Una parte dogmática, que se ocupa de regular los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y una parte orgánica, que se ocupa de la distribución de competencias y funciones entre los distintos poderes del Estado. Por tanto, siguiendo el esquema anteriormente indicado, nuestra Constitución consta de un título preliminar y 10 títulos numerados. El título primero contiene la parte dogmática y los restantes la parte orgánica. Va seguida de 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una disposición final.
Comienza la Constitución con un preámbulo en el que establece los fines y espíritus del texto, viniendo a ser una especie de exposición de motivos, tomando como tales el garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y los pueblos de España, promover el progreso de la cultura y de la economía, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. El título preliminar recoge los principios generales sobre la organización del Estado y los valores superiores a que aspira. Artículos 1 al 9. Por un lado, existen allí principios fundamentales que se consideran valores superiores del ordenamiento. Por otro, se recogen principios de organización que luego se desarrollan en la parte orgánica, pero también se incluyen allí otras normas como las relativas a la bandera, capital o el idioma, cuya inclusión en este título solo parece querer indicar que los autores de la Constitución han querido darles un realce especial. Siguiendo el orden en que vienen recogidos podemos diferenciar. Definición del Estado y valores que lo informan, la cual se proclama en el artículo 1.1 al indicar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que reconoce como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El titular de la soberanía para la Constitución es el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, artículo 1.2. El principio de monarquía parlamentaria como forma política del Estado, según el artículo 1.3. El principio de Estado regional, definido en el artículo 2 al determinar que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Además de lo expuesto, hay que indicar que hay otras formas en el título preliminar que más que principios tienen la naturaleza de normas de organización política. La referencia al castellano como lengua oficial y el reconocimiento de la oficialidad de las demás lenguas en su respectivo territorio que recoge el artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La descripción de la bandera de España del artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. La capitalidad del Estado, artículo 5, que corresponderá a la Villa de Madrid. La designación de los partidos políticos, que según el artículo 6 expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. La indicación en el artículo 7 de que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. La designación en el artículo 8 de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Finalmente, el artículo 9, de vital importancia, se refiere a lo que podríamos denominar los principios que van a informar la actividad concreta del Estado y los principios generales del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.